nuevos órganos cuyo sentido no se sabe cuál es, que no tienen una función probablemente muy clara, que no vamos a saber rápidamente cuál es la función que tienen, y que al mismo tiempo son órganos que ya no son patrimonio de la naturaleza. O sea, hay un subtexto en toda la película que tiene que ver con, aquí se está tratando de arte o se está tratando de naturaleza, por ejemplo. ¿Se está tratando del artificio tecnológico o se está tratando del trabajo de la naturaleza y de algo así como el ser humano en términos naturales? Esa es una cuestión que yo creo que es absolutamente importante en la película. Y vuelvo a plantear el problema también, que uno tendría que pensar siempre, ¿por qué esta película se llama Crímenes del Futuro? El título del primer largometraje de Cronenberg del año 1970 es también Crímenes del Futuro y no tiene absolutamente nada que ver con esta película. Y eso es interesante también. Pero en este caso es como, ¿por qué? Porque uno podría decir, claro, el futuro tiene que ver con algo que no ha sucedido todavía, o que está en proceso, en trance de suceder, pero ¿cuáles son los crímenes aquí? Fuera obviamente de que aparecen personajes que son asesinados en la pantalla, fuera de la muerte muy truculenta de Brecken en la primera escena, ¿cuáles son los crímenes aquí? Esa es una cuestión que ahí como que la deja rebotando un poco Cronenberg, como abierta a que uno se haga más preguntas justamente. Y esa escena final, como que igual tiene como como una, no sé, ¿cómo decirlo? Igual como una intencionalidad como más espiritual, casi por decir, cuando ya come la barra de plástico y es como que lo graban, ya se me olvidó el nombre, Soul, Saúl. Soul. Sí, sale Soul ahí llorando, entonces uno se explica como, bueno, igual es como bien abierto, pero igual es algo importante, y eso implica como un paso más allá, así como que puede ser como 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 un contexto religioso, ya de lo mismo biológico evolutivo, no sé, ese es como final, es como bien curioso, o sea, da para muchas interpretaciones. Eh, bueno, hay varias entrevistas donde Cronenberg dice que él, bueno, no solamente es una persona atea, sino que no le interesa el problema de la trascendencia, no le interesa la idea de que nosotros vamos a ser algo más allá de nosotros propiamente, que es algo interesante, sobre todo para alguien que le interesa la tecnología, la relación entre los cuerpos, es como su tema es mantenernos en este plano, en un plano material. Y uno podría decir que por eso sus imágenes son tan, eh, no sé, por lo menos en mi caso les cuento un poco, yo probablemente la primera película que vi de Cronenberg fue hacia finales de los años 80, que fue The Fly, La Mosca, que era una película muy repulsiva en ese momento. Era una película que tenía que ver con la teletransportación de los cuerpos, con el sueño este del ser humano de poder traspasar el tiempo y el espacio a voluntad, pero al mismo tiempo era muy material todo, muy material. Tiene que ver con la transformación de un cuerpo, con el derrumbe de un cuerpo. eh, Eso era muy chocante y al mismo tiempo planteaba una cuestión filosófica súper poderosa. Entonces, cuando uno ve, sobre todo el final de Crímenes del Futuro, ve esta imagen de Saul Tenser en la silla, comiendo la barra de plástico que durante toda la película no quiso comer. ¿Ah? Eh, y ven esa expresión en su rostro, que es una expresión, eh, no sé si vieron La Pasión de Juana de Arco de Carl Dreyer, por ejemplo, una película importantísima. Hay un fotograma exactamente igual de Juana de Arco, de Jan Seberg, eh, con esta expresión como que tienen las representaciones místicas en el cristianismo, este rostro que no es, hay como un gozo sexual, pero al mismo tiempo hay un dolor, ¿no? Con la lágrima cayendo, blanco y negro. Eh, para colmo, la imagen de Saul Tenser durante toda la película ha sido la imagen como de una especie de profeta, como alguien que trae algo nuevo, que está gestando algo en su interior justamente. Bueno, eso es literal en la película. Y en el final no sabemos justamente porque se va a negro la pantalla cuando está cayendo la lágrima.
y no sabemos qué está pasando, no sabemos qué es lo que viene, no sabemos si es dolor o placer o si es las dos cosas a la vez. No sé si hay algo religioso propiamente, pero hay un coqueteo ahí con algo como místico, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, dejarnos una vez más la pregunta de qué es lo que viene, que es la pregunta religiosa por excelencia, qué es lo que va a venir. ¿Ah? Sí, algo así, Sí. algo así. Oye, Cristóbal, hablemos un poco sobre imágenes virales, el cine de David Cronenberg. Quería preguntarte, a ver, primero comentar que a mí me encanta Cronenberg. Leí este libro y me dieron muchas ganas de volver a ver todas las películas de Cronenberg que había visto. La verdad es que lo encontré muy, muy entretenido, muy impactante las cosas que tú comentas y que lograste enunciar súper bien en este libro. Quería que nos comentaras cómo nace este libro. Este libro es bien particular, a mí que me gusta mucho el cine, me gusta leer. No es el típico libro de cine que uno esperaría de... No es la filmografía de Cronenberg, tiene otra estructura. ¿Cómo nace la idea? Yo también he tenido muchas ideas, pero ¿cómo te sientas a escribirlo realmente, digamos? Si nos pudiese comentar primero eso. Bueno, este libro se estuvo armando durante casi 10 años, más o menos, lo que es bastante. Uno esperaría que después de algo así como fraguando 10 años de trabajo, viendo todas las películas de Cronenberg 4000 veces, Crímenes del Futuro la de haber visto unas 10, 15 veces fácilmente, es la que menos he visto, casi de Cronenberg. Leyendo todo lo que había en todas las lenguas que pillé, o sea, haciendo un trabajo muy, muy fino. Uno esperaría que saliera un libro de 500 páginas, de 1000 páginas. Salió un pequeño libro porque justamente lo que traté de hacer fue de elaborar una cierta hipótesis de lectura. Es un ensayo sobre, en el fondo, lo que las imágenes de Cronenberg, el tipo de imágenes que Cronenberg produce, que crea y que son súper visibles de su cine, nos dicen o nos plantean, para decirlo de una manera precisa, los problemas que nos plantean las imágenes del cine de Cronenberg. No simplemente lo que nos plantea para nuestra contemporaneidad o para nuestros problemas, sino que en el fondo cómo las imágenes tratan de plantear problemas que tampoco pueden resolver las imágenes. Entonces nos dejan ahí algo gravitante, algo que nosotros, donde tenemos que seguir buscando cosas, seguir leyendo, seguir viendo películas, seguir escuchando música, seguir haciendo cosas que hacen funcionar la máquina, justamente. Mi encuentro con Cronenberg fue temprano, como les contaba, pero en cierto momento algo me atrapó del tipo de imagen que hace Cronenberg. De un cine que uno podría decir no es completamente un cine de terror o de horror. A mí no me gusta mucho la idea del body horror, por ejemplo, porque creo que es un poco etiqueta un trabajo que es mucho más complejo, porque uno podría decir, no sé si vieron Una historia de violencia, por ejemplo, o Polvo de estrellas, que se llama Mapa a las estrellas en inglés, que son películas donde no aparece el cuerpo abierto, no aparece el fluido, no aparece la sangre, no aparecen los cortes, pero aparecen transformaciones que tienen que ver con los procesos identitarios muy, muy fuertemente subrayados. Entonces, claro, es body horror que es un poquitito restrictivo para el tipo de trabajo que hace Cronenberg. Por ejemplo, vieron la proyección de este pequeño corto que se llama Camera del 2000, no es body horror, obviamente, pero es un cortometraje sobre la muerte y sobre la relación entre la muerte y la imagen, uno podría decir. Entonces, claro, empezó a suceder que me empecé a dar cuenta el tipo de imagen que produce Cronenberg, que es muy suyo, es por excelencia un cine de autor, si uno permite usar esa expresión, alguien que durante casi 50 años ha ido como modulando hipótesis que son, con sus imágenes, modulando ciertas hipótesis que van y vuelven en su obra. Escribió hace poco una novela que, bueno, es básicamente una de sus películas, por decirlo de alguna manera, que se llama Consumidos. Entonces, lo que yo traté de hacer justamente fue establecer cuál era mi relación con ciertas ideas que a mi juicio producía
la producción de imágenes del cine de Cronenberg. Esa fue mi intención. Y eso tomó tiempo hacerlo, por supuesto. Una parte importante también se hizo en pandemia, que algo de eso queda en el título, que se llama Imágenes Virales. Justamente mi segunda pregunta era si nos explicara este concepto de imágenes virales y su relación o conexión, como quieras llamarle, con el cine de David Cronenberg. No sé si ustedes conocen a William Burroughs, probablemente varios conocen a William Burroughs. William Burroughs fue un novelista, un escritor, un ensayista norteamericano que fue muy importante para Cronenberg, muy importante, a tal punto que Cronenberg incluso hizo una versión cinematográfica de una novela importante de Burroughs, que es Naked Lunch, El almuerzo desnudo. Pero más allá de eso fue súper importante para Cronenberg porque Burroughs ya a principios de los años 60 empezó a pensar la idea de que las imágenes, la producción de imágenes, que tenía que ver con los medios de comunicación masivos que iban en ascenso ya en esa época, funcionan viralmente. O sea, Burroughs es, junto con McLuhan, el padre de la idea de lo que uno llama hoy en día viralizar, por ejemplo. Y estaba pensando en eso ya en los años 60, imagínense. Algo que para nosotros es algo normal en los últimos 5 años, máximo 10, es algo que ya estaban pensando en los años 60. Y a tal punto que Burroughs no solamente pensaba que las imágenes funcionan viralmente, sino que, cuando les digo viralmente, les digo funcionan como un virus, o no como un virus, sino que las imágenes son ellas mismas virus. Es decir, toman, por así decir, o recortan un trozo de lo que uno podría llamar realidad, dicho de manera muy simple, y impostan ese trozo y lo hacen pasar justamente por algo que es real, y que no es eso propiamente real. Entonces, nosotros, quienes nos consideramos individuos, quienes nos consideramos grupos, que nos consideramos seres humanos, y que hablamos sobre lo que tenemos alrededor de nosotros, somos simplemente un efecto de ese funcionamiento viral de las imágenes. O sea, el hecho de que nosotros estemos compartiendo aquí ahora tiene que ver con procesos en los cuales nosotros nos vemos expuestos, nos vemos a nosotros mismos también como una imagen, nos constituimos como una imagen. La idea de imagen viral tiene que ver con eso, entonces. Con el hecho de que todo aquello que somos, todo aquello que queremos, todo aquello que nos gusta tiene que ver con producción de imágenes en última instancia. No con que la misma idea, por ejemplo, de que yo me sienta distinto de cada uno de ustedes, tiene que ver con eso. Y eso es algo que funciona siempre muy fuertemente en su cine, y que creo que es algo que une películas que aparentemente no tienen nada que ver, como La Mosca, con una historia de violencia. En una historia de violencia nosotros nunca terminamos de saber cuál es el real protagonista en la película, por ejemplo. Si es el Viggo Mortensen, que es padre de familia en un pueblo tranquilo y es un ciudadano modelo, o es el Viggo Mortensen que es un asesino a sangre fría, miembro de la mafia, por ejemplo. Jamás vamos a saber eso. Jamás vamos a poder discernir una cosa de otra completamente. Tal como en La Mosca jamás vamos a poder discernir, bueno, lo que tenemos frente a nosotros es esta transformación que está tomando curso en la escena a medida que pasa la película, o el personaje que nosotros creímos que en algún momento era humano. Nunca vamos a tener claridad completa respecto a eso. Y lo que hace Cronenberg es mostrarnos ese proceso de transformación, que nosotros asistamos a ese proceso de transformación y que nosotros también, de alguna manera, nos hagamos la pregunta, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál soy yo? ¿Soy Brandel Mosca o soy Seth Brandel? Y la respuesta nunca va a ser claramente este o este. Eso es lo viral, justamente, el paso de uno a otro, el paso ininterrumpido de uno a otro. Sí, justamente ese fue uno de los conceptos que me llamó mucho la atención, que tú hablabas de que los cuerpos, los individuos del cine de Cronenberg, el estado de ellos era un continuo, un constante cambio de estado o transiciones que la verdad es que le dio mucho sentido a muchas de cosas de Cronenberg, incluso las que uno pensaría que no tienen relación, como Historia de Violencia, que bien citas como un súper buen ejemplo.
Quería pedirte también, si es que fuese posible y te gustaría, que nos leyeras uno o dos párrafos de tu libro, lo que tú nos quieras compartir. Eh, bueno, va a ser un pequeño, es el inicio de un capítulo donde me refiero justamente a Crímenes del Futuro, y es a propósito del título, que es algo no menor porque cuando uno le empieza a dar algunas vueltas justamente al título de la película, cuando uno piensa que tiene que ver con cierto futuro, piensa también, piensa, perdón, piensa también que tiene que ver con el mismo título que él escogió de su primera película. Ahí se empiezan a atar algunos cabos. Eh, la reciente película de Cronenberg, Crimes of the Future, toma su nombre del primer largometraje del director canadiense, estrenado 52 años antes. Como si quisiera haberse visto enviada al futuro, el filme de 1970 porta consigo un título que será por siempre equívoco. Los crímenes son aquellos del futuro, los que se podrán cometer en el futuro, en algún futuro. Al tratarse de una película, ¿qué trabajo con las imágenes le corresponde a ese o a esos futuros? Pero también, a diferencia de los crímenes del futuro, que podrían ser los de hoy, de este futuro inmediato, el futuro mismo pareciera acriminarse en ese título. ¿Es entonces el futuro el autor y responsable de unos crímenes? Dejemos esto suspendido por unos instantes. La cuestión es tanto más importante de considerar en la misma medida en que Cronenberg parece asentir al hecho de que ese podría ser el título de muchos de sus filmes, como le sugiere Matthew Hayes en una entrevista de fines de 2022 sobre Crímenes del Futuro. Muchas gracias. Muy interesante tu tesis ahí sobre el título de de estas películas, en verdad. Tengo más preguntas, pero quería dar la oportunidad al público que preguntara, comentara, ya sea de la película, del libro, de Cronenberg en general, de estas ideas de imágenes virales. Y para eso le voy a pedir ayuda acá a Mandín de Cineclub Truffaut, que te puedes presentar también. Sí. Nada, pero... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, genial. Vayan pensando en alguna preguntita. Hola, mi nombre es José Manuel. No soy de acá de la facultad ni del país. Y nunca había visto nada sobre Cronenberg. Es la primera vez que me acerco a su filmografía y agradezco que se presente la oportunidad de hacerlo. Y cuando están hablando de esta serie de transformaciones de los personajes y de lo que alcanzo a vislumbrar de otras obras de Cronenberg, encuentro ahí una relación muy estrecha con la propuesta de Deleuze y Guattari en cuanto a la territorialización y la desterritorialización. Y creo que aquí lo que se está desterritorializando es el placer. Y no sé si ese futuro, esos crímenes del futuro son en un presente muy próximo, ¿sí? Con todas estas nuevas formas de placer que se desvinculan de lo fálico, ¿cierto? De todos estos dispositivos de los que habla Paul Preciado, es español, sobre el sexo y sobre el dildo. Creo que tiene una tesis sobre el dildo. Entonces, por ahí me hace mucho clic lo que acabo de ver con todas estas nuevas disposiciones de cambiar un territorio al otro. No sé si ha visto esa misma observación usted. Gracias. Gracias por la pregunta. Tiene hartas aristas, hartas complejidades. Hay un momento en la película en el cual justamente se le dice a Saúl Tenser que lo que está puesto justamente en riesgo, se le hace saber que lo que está puesto en riesgo es el hecho de que está desapareciendo el dolor. ¿Mm? Y que eso es muy complejo porque la idea asociada ahí es que uno podría decir, si va desapareciendo el dolor, no solamente
perdemos la capacidad o el hecho de ser humano, sino que uno podría decir también se pone en juego el carácter animal de la especie humana. ¿Mm? Yo no tengo tan claro si hay algo que tiene que ver entonces en ese sentido con el placer, con el dolor. Obviamente hay una continuidad entre ambos procesos. Todo el mundo sabe eso en un examen, en un vistazo rápido. Pero justamente lo que está tratando de hacer Cronenberg, creo yo, con su cine de manera progresiva, de manera paulatina, es estar tratando de pensar cómo, primero, lo que sería placentero o displacentero no tiene que ver de ninguna manera, en ningún caso, con criterios o observaciones de carácter moral. Y justamente, de forma más fuerte, uno podría decir, lo que está tratando de mostrar Cronenberg es tratando de mostrar que quizá ni siquiera se trata propiamente del placer, porque se trata de un continuo de transformaciones en última instancia. Pienso, por ejemplo, en el caso de la mosca. En el caso de la mosca, lo que va sucediendo es que en esta fusión que se produce en el paso de una de las máquinas a otra de teletransportación, lo que sucede justamente es que va excediéndose las capacidades de lo que era el ser humano en el encuentro con algo que ya no es el ser humano, que sería en este caso una mosca. Pero tampoco es una mosca justamente porque es un ser nuevo que se produce en ese encuentro. Ya no existe ninguna manera de calificar o de cualificar lo que define, por ejemplo, el placer humano respecto a lo que definiría el dolor, por ejemplo, o el placer eventual, en el caso puramente sensorial, de una mosca o de una especie distinta a la que es el ser humano. Entonces se produciría algo completamente nuevo. En el caso de Crímenes del Futuro, obviamente, una de las cuestiones que uno puede pensar, y se dice explícitamente o se deja ahí como en el aire explícitamente, es que, bueno, la cirugía viene a ocupar el lugar del sexo, el nuevo sexo. Está la escena, por supuesto, en que Saund Tenser, cuando está arrinconado por Timlin y luego se besan, le dice, bueno, yo no soy muy bueno en esto del viejo sexo, del sexo a la antigua. En esta cosa de besarse y tener un contacto físico por esta vía. Y uno, sin embargo, lo que recuerda permanentemente son sus expresiones de placer cuando le están abriendo el cuerpo, cuando están removiendo los órganos. Uno podría decir, claro, el placer se extiende por esa vía. Pero también uno podría decir, el placer se revela ser completamente distinto a lo que uno entiende en la relación entre el placer y el dolor, por ejemplo. Yo creo que más directamente, si uno entrara en la pregunta que tú estás haciendo, uno tendría que decir, bueno, saliéndose un poco también directamente de Cronenberg, claro, la cuestión no tiene que ver con el placer, no tiene que ver con el placer, tiene que ver con lo que uno llama deseo, es decir, con un continuo de transformación que ya no empieza y desaparece, ya no se extingue, y donde nadie se puede aferrar a eso. Me explico. El placer tradicionalmente tiene que ver con un yo o una subjetividad que se experimenta en ese proceso, se recoge en ese proceso y se reconoce en ese proceso. En ese sentir placer, sentirse sintiendo placer. Deleuze y Guattari dicen, no, el asunto no es ese, y Cronenberg podría decir, claro, el asunto no es ese porque aquí se está desbordando el individuo, se está desbordando la especie, la relación de la especie con otra especie, por ejemplo. Ya no sabemos si esto que estamos viendo aquí, Brecker, por ejemplo, no sabemos si es un humano. Tampoco, y eso se nos dice claramente, tampoco sabemos si es una entidad tecnológica no humana o existe algo así como el humano natural. Nosotros comemos plástico ahora. Comemos alimentos sintéticos, por ejemplo. Estratos geológicos ya tienen sedimentación y residuos de plástico. ¿Es eso natural? Sí, es natural. Es natural comer plástico.
Si el ser humano es eso, bueno, naturalmente comemos plástico. Entonces, uno podría decir a propósito del placer, se está desplazando la barrera. ¿Se puede llamar a eso todavía placer o no? Si ya no lo podemos asociar propiamente a un yo o a un sujeto o al humano o a algo incluso ni siquiera animal. No sé, una pregunta que habría que hacerse, y especulo aquí, la inteligencia artificial irá a sentir placer en algún momento, por ejemplo, en algún momento que logre reconocer lo acertado de sus respuestas, por ejemplo. Tal como uno siente placer cuando uno resuelve un problema, por ejemplo, que le costó resolver. Entonces, eso yo creo que se desplaza. La pregunta que habría que hacerse es, ¿se puede llamar placer a eso? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más, aparte de nuestro compañero aquí? ¿Alguna opinión antes? Ya, sería... Ah, ok. Escucho bien yo. Ah, ya. Perdón, se me había olvidado, sí. Ya. 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 Sí, hay una cuestión que tiene que ver con lo que trabajé en el libro también y que creo que es probablemente el punto más interesante e incisivo que permite pensar Cronenberg. ¿Recuerdan que cuando se está haciendo esta autopsia, que es una performance y es una autopsia al mismo tiempo, y no, como todo en Cronenberg no sabemos si es una cosa o la otra, o es ambas cosas a la vez, no lo sabemos muy bien, aparecen estas pantallas donde dice Body is reality. Uno podría decir, ¿qué más material que identificar finalmente el cuerpo con la realidad? El cuerpo es todo aquello, siempre se dice que la filosofía o la especulación no ha querido pensar justamente porque el cuerpo es asqueroso, el cuerpo es animal, el cuerpo tiene que ver con deseo y placer, con sensación, los sentidos nos engañan, toda la perorata filosófica que ha dejado el cuerpo fuera y que ha hecho al mismo tiempo que la filosofía esté permanentemente preocupada por el cuerpo porque trata siempre como de alejarlo. Y porque los filósofos comemos, tenemos sexo, cagamos, hacemos todas las cosas que tienen que ver con el cuerpo. Entonces, como ese problema, ¿qué es lo que hace Cronenberg? Creo yo. Uno podría leerlo así, deleuzianamente también. Uno podría leerlo diciendo, bueno, habría que ver qué es esa realidad del cuerpo. Porque uno dice, Cronenberg siempre se enfoca en imágenes muy materiales, muy viscerales. Es uno de los primeros cineastas que no solamente nos mostró el cuerpo explotando o haciendo cosas o con parásitos, etcétera, etcétera, sino que se detuvo en el cuerpo, entró en el cuerpo. En ese sentido, Crímenes del Futuro es absolutamente ejemplar, absolutamente ejemplar. Pero al mismo tiempo uno podría decir, nos muestra con sus imágenes que esos cuerpos son captados siempre en un trance, como en un proceso de transformación. Y nunca se termina finalmente de asistir a esa transformación. O sea, esa especie de materialidad del cuerpo que se nos da a través de las imágenes en Cronenberg es una materialidad que
está en devenir, que no se puede terminar. Y esa es la naturaleza misma de la imagen, justamente. ¿Mm? O sea, toda la película se habla del cuerpo de Brecken. Y cuando llegamos al momento en el cual se abre el cuerpo y se nos va a dar como la verdad revelada de lo que hay al interior, lo primero que se nos dice cuando se nos muestra ese cuerpo es: alguien intervino esos órganos. Nunca vimos los, comillas, órganos naturales, que al mismo tiempo se nos dice durante toda la película que no eran naturales porque eran órganos que ya estaban tatuados. Y nunca vamos a saber si los tatuó la naturaleza o el hombre. Y al final nos vamos dando cuenta que el problema no era ese, que daba un poco lo mismo. Entonces, lo que yo veo ahí es como, claro, la materialidad de esos cuerpos es, para decirlo de una manera muy simple, una materialidad abierta. O sea, son cuerpos que no están dados completamente y eso vuelve mucho más complejo la relación entre materialidad e inmaterialidad. Una de las cosas que nos enseña Cronenberg es, mucho antes que por ejemplo, ciertas tradiciones de los feminismos, por ejemplo, Judith Butler o el mismo Paul V. Preciado, por ejemplo, lo primero que nos enseña Cronenberg es decir, el cuerpo es material, está aquí, pero ya no está dado, no es de la persona que lo porta, el yo no tiene una relación con el cuerpo no es de nadie. ¿De quién es el cuerpo? De las imágenes que producen esos cuerpos. El cuerpo es algo que se produce entre imágenes. Y eso lo sabía Burroughs. Y eso lo había dicho Burroughs. Incluso en cierto momento dice, el virus, o la imagen viral en este caso, diría yo, el virus decide si es él o tú el que sobrevive. Y nunca vas a sobrevivir tú porque tú ya eres el virus. Y nosotros ya lo sabemos a esta altura, pero eso es lo que podría decir respecto al... Es un materialismo como abierto, no cerrado, un materialismo donde justamente esos cuerpos son algo que nunca va a estar dado. Y eso es lo interesante, que no sabemos dónde van a terminar. Al igual que el final hacia dónde va ese llanto al final de Crímenes del Futuro. Esa es como la cuestión. ¿Se escucha? Buenas. Sí, creo que esta es la primera película que veo de Cronenberg. Puede que haya visto otra y no esté en conocimiento, pero bueno. Me pareció un trabajo súper interesante, cinematográficamente, pero creo que fílmicamente, creo que lo más interesante es la narrativa. Siento que la narrativa que expresa Cronenberg en esta película es muy interesante y en cuanto a lo que nos ha compartido usted y lo que han comentado el resto, siento que es bastante interesante esta como propuesta dicotómica que nos muestra en su trabajo Cronenberg. Y en este caso, con lo que estaba diciendo usted en un inicio, me llamó mucho la atención una dicotomía que se presenta dentro de la película, que es lo natural y lo artístico. Y creo que esto es muy interesante, especialmente desde el punto de vista aristotélico, en cuanto a la poética, que el arte es la mímesis de lo que es natural. Entonces creo que es súper relevante el cómo es que la película nos presenta esta como alternativa que nace a partir de lo que no es natural y lo convierte en arte. Porque, bueno, básicamente está esta discusión dentro de lo que es humano y lo que es natural, y precisamente creo que se vuelve interesante en los puntos en los que creen que un humano que nace con órganos que no debería tener un humano no es natural, pero que cosas que son grotescas o que son violentas sí lo ven como algo humano o algo permitido, como el asesinato. Y bueno, creo que, bueno, igual hizo una reflexión que me pareció interesante con respecto a esto, y es que los órganos, al dejar de ser algo natural, se convierten en una imagen de lo que es natural. Y al convertirse en una imagen de lo que es natural, se convierte en arte. Y creo que eso es súper interesante. Sí, esta película, más que cualquier otra probablemente de Cronenberg, aunque todas lo estén, está totalmente atravesada por esa distinción o esa indistinción entre lo que es natural y no natural. Cronenberg está súper al tanto de que lo más natural del ser humano es su extensión técnica. Lo dice una y otra vez. Y uno podría decir que Cronenberg cree totalmente en esa idea que tiene, en la idea que tiene Rousseau, el filósofo francés de la Ilustración, cuando define al ser humano como un animal desnaturalizado, que justamente lo humano del ser humano, su naturaleza humana, es dejar de tener naturaleza animal, siendo al mismo tiempo un animal.
Entonces, en el caso de la película que vimos de Crímenes del Futuro, hay una especie de, como se dice en literatura, una especie de puesta en abismo, una especie de mise en abîme, una puesta en abismo que tiene que ver con empezar a localizar cómo funciona ese cuerpo y si ese cuerpo tiene que ver con una organicidad natural o una organicidad no natural, tecnológica o artificial. En el caso de los órganos, vuelvo sobre eso, los órganos varias veces se plantea, son órganos que están tatuados, nunca se va a resolver quién tatuó los órganos, incluso, y eso es lo más complejo, no se entiende esto que se denomina en la película, o sea, no se entiende bien cómo funciona esto que se denomina en la película el síndrome de evolución acelerada. Porque la figura de Brecken, que es como el fondo del problema, la figura de Brecken, es justamente la figura de alguien que nace con estos órganos modificados artificialmente, lo que es un contrasentido, completamente. Recuerda, en un momento Saul Tenser le dice a uno de sus personajes, le dice, bueno, o sea, si yo me corto un dedo, ¿mis hijos van a nacer sin dedo? Sí. Así de extraña es la evolución ahora. Entonces, esos órganos, y ojo, el órgano es la imagen tradicional de la vida en términos naturales o de la naturaleza. Nosotros pensamos la naturaleza en términos de una cierta orgánica, de una cierta organicidad. Y aquí los órganos son unos órganos que están artificialmente tatuados, que tienen consigo una especie de inscripción o escritura que es artificial, y al mismo tiempo eso sucede naturalmente. A propósito que tú mencionabas Aristóteles, hay un pasaje que para mí es más interesante respecto a la imitación, que no está en la poética, sino que está en uno de los libros de la física de Aristóteles, donde él distingue arte o techné de naturaleza de physis, y dice en el fondo la naturaleza de la physis tiene que ver justamente con algo que brota, o la naturaleza es ayudada en su brotar, en su emerger naturalmente por la techné. O sea, también hay una techné de la naturaleza. Y esa cosa la cacha Aristóteles hace 25 siglos, que la naturaleza no es simplemente una cosa que brota por sí misma, sino que brota gracias a que ella también tiene una especie de arte oculto. Y pareciera que Cronenberg juega un poquito con ese tipo de cosas acá. Es decir, la imitación de la naturaleza no es la imitación artificial de algo que es distinto del ser humano, que es puramente natural. La imitación de la naturaleza tiene que ver justamente con un proceso natural en el cual la naturaleza misma, es decir, los órganos en este caso, tienen una dimensión que es como que no alcanzamos a entender muy claramente y que hoy en día, por ejemplo, los últimos 10 años es bastante claro con las discusiones que hay sobre ecología, por ejemplo, o sobre poshumanismo y transhumanismo. Es bastante claro, obviamente, que si hay algo natural en el ser humano es el hecho de su capacidad de artificio. Y ahora descubrimos que toda la naturaleza funciona así. Cuando decimos, no, la naturaleza es una obra de arte, o tenemos que aprender hoy día revisaba un libro que se llama Cómo leer los árboles, por ejemplo. Y uno podría decir, bueno, es aprender una especie de, no lengua, pero es aprender una semiótica que está escrita, entre comillas, en los propios árboles, en su propio desarrollo evolutivo. Cronenberg juega con todos esos temas siempre. Esa es una cuestión interesante. Ya para ir cerrando, quería comentarles que vamos a poder seguir conversando con Cristóbal acerca de Cronenberg y su libro Afuera, porque página 128 está ahí con un stand donde ustedes van a poder adquirir el libro si quieren, él lo puede firmar, conversar con ustedes. Además, gracias a la generosidad de la profesora Borges, hay palomitas afuera gratis para todos los que quieran.
Antes, quiero cerrar con dos cosas. Uno, que vamos a hacer un sorteo de una copia del libro. Se inscribieron 36 personas en el código QR que pusimos al principio. Así que voy a generar un número aleatorio entre el 1 y el 36, para lo cual necesito un testigo de fe o alguien que no conozco. Por ejemplo, a ti no te conozco, así que tú vas a ser testigo de fe. Y voy a generar en random.org un número entre 1 y 36. Tiene que estar acá presente la persona. Salió el 25. Vamos a ver quién es la persona 25. Se llama Alonso Bustos. ¿Está Alonso Bustos acá? Alonso Bustos al agua aparece. Al agua Alonso Bustos. Así que voy a generar otro que me dio el 14. Ahí está mi testigo de fe que puede ver que genera el 14. Vamos a buscar quién es el 14. El 14 solamente escribió el nombre Amara. ¿Quién es Amara? También se fue. Ah, mira. Al agua, como los patos están acá. Vamos a generar otro. 28. Ahí vio al amigo que quedó 28. Chuta, no hay. Gonzalo Balboa. No. Quizás escribieron nombres que no son los suyos, algo así pasó. A ver. 36. Aquí testigo. Chuta, esto a Joaquín Venegas. Ahí está Joaquín Venegas. Joaquín Venegas, ganador de la copia del libro. Te la vamos a entregar afuera, ahí en el stand de página 128. Y quería terminar justamente con un aplauso para Cristóbal, de agradecimiento por estar aquí. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias, Sebastián, gracias, Nicolás, y a todo el Cine Club de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción por esta instancia para poder conversar sobre la película, conversar sobre el libro y conversar con ustedes también sobre Cronenberg. Eso, Gracias. sigamos conversando afuera. Vamos.